Hola YouTube, hoy tengo para arreglar estas puertas. Son unas puertas de un fogón que con el tiempo se han oxidado, así que vamos a eliminar toda esta parte y vamos a hacerle todo un refuerzo por dentro. Y además, como el marco que tenía también se oxidó con el tiempo, le vamos a hacer todo un marco nuevo, así se puede volver a murar de cero. Vamos a empezar sacando toda esta parte oxidada y reforzando la chapa para que las puertas queden bien rígidas. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar la altura donde está el óxido más arriba, que sería por acá, medir la distancia y cortar las dos puertas a lo largo. Esta es la porción de chapa que le recortamos a la puerta. Como pueden ver, estaba totalmente oxidada, toda suelta, ¿sí? Esto es irrecuperable. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta chapa que le daba rigidez a la puerta por un hierro estructural como este, que vamos a poner acá, en esta posición. Lo vamos a puntear todo por acá por el borde, y esto va a hacer que la puerta se mantenga rígida como estaba antes. Con las puertas ya arregladas, ya está todo soldado. El siguiente paso es hacer el marco de las dos puertas. Para el marco vamos a usar hierro ángulo, como este, y le vamos a hacer los ingletes para poder formar bien el marco. Ahora yo voy a ir armando los ingletes y después les voy a mostrar cómo va a quedar el marco sobre la mesa. Como pueden ver, ya tenemos los contramarcos cortados con los ingletes y ahí presentados. Ahora falta soldarlos y poner el fondo. Con el marco ya soldado en posición, ahora faltaría soldar la base, ¿sí? Sería esta planchuela y la vamos a soldar ahí abajo. Así. Esto hay que cortarlo, ¿no? Este es un retazo que nos va a sobrar, y soldar esto de punta a punta. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser soldarle las bisagras. Las bisagras están recuperadas, fueron recuperadas, están medio mal, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para volverlas a hacer funcionar. Esas van a ir ahí, soldadas al ángulo que ya hicimos. Muy bien. Con la barra ya cortada, lo que hicimos fue utilizar algo que fuese todo igual. Yo en este caso usé discos de amoladora
para poner las puertas a una distancia pareja del marco. Así después tienen juego y se pueden mover bien sin estar raspando contra el marco. El siguiente paso va a ser soldar esta parte, cortar estos ángulos y soldarle esta planchuela. Lo siguiente que vamos a hacer después va a ser seguir con las bisagras. Así que yo ahora voy a cortar los hierros ángulos y le voy a soldar la planchuela abajo. Acá tenemos la bisagra ya arreglada. Le soldamos un pedacito de chapa para extenderla y lo amolamos un poco para que quedara bastante liso. Del lado de adentro quedó bastante bien, no se nota nada. Ahora el siguiente paso va a ser soldarlas todas a los marcos. Yo le puse unos discos de amoladora viejos acá, entre la puerta y el marco, para mantener la distancia, porque no quiero que cuando yo empiece a soldar, por la temperatura o por algún movimiento que yo haga, se me corran las puertas y se me modifique la distancia. Así que todo alrededor le puse discos de amolar viejos para poder mantener las distancias uniformes. Le puse eso porque era lo único que tenía mucho y todos iguales. Sueldo las 4 bisagras y les muestro cómo queda hecho. Acá tenemos el marco de las puertas terminado. En estos momentos está un poco endeble porque no está amurado y a plomo, pero sí, se puede ver que funciona bien. Están las bisagras ya instaladas. Le pusimos un poquito de grasa para que no hagan ruido. Y ahí está, así que lo único que falta es pintarlo un poco, pero eso no lo vamos a mostrar.